inciden fuertemente en la política económica agrícola y en los precios de los productos y las políticas agroalimentarias que tiene cada país. Esto en nuestro país, por ejemplo, estamos teniendo una pérdida de bienestar social en el avance de las enfermedades crónico-degenerativas y obesidad. Sabemos que México es uno de los países que tiene mayores tasas de obesidad, incluso en primer lugar en obesidad infantil. Hay una hiperespecialización de sistemas alimentarios. La cocina doméstica ha sido transformada por la industria. Estamos perdiendo y siendo colonizados también a través de los alimentos. La industria alimentaria ha permitido incrementar la disponibilidad de alimentos procesados. En México, más de la mitad de la población tiene sobrepeso y más del 15% presenta obesidad. Hay dietas ricas las dietas ricas en frutas y verduras son llevadas tan solo por 3 de cada 10 personas y niños y niñas en México. Entonces, imagínense cómo está avanzando este sector. Y lo peor de todo es que el 60% de los alimentos que se comercializan y que se adquieren en México son comprados en los supermercados. Imagínense que en los años 80 solamente el 20% de los alimentos se compraba en los supermercados y actualmente se compra el 60% y esto está incrementando. Con la pandemia, de hecho, se incrementaron estos procesos. Incluso tiendas más como de detalle, como son los Oxxos, estas tiendas más minoristas, crecieron hasta un 4 o 5% anualmente desde que empezó la pandemia, ¿no? Siendo uno de los sectores que más crecieron. Pero si pensamos cómo generamos un mercado, si ustedes lo ubican en cada una de sus comunidades, cómo se generan los mercados, pues vemos que existe toda una red de economías locales que se generan a través de las actividades económicos productivas que existen en cada territorio. Por ejemplo, los campesinos, las pequeñas tiendas, las tortillerías, las recauderías, la pollería, la carnicería, la panadería, el médico, las farmacias, las escuelas, las huertas, las ganaderías de traspatio, y generalmente estos mercados, como se generan los mercados locales, es que empiezan a tener estas interacciones y generando pues círculos económicos en cada uno de los estados. Pero cuando empieza a avanzar este sistema agroindustrial que está avanzando, ya les decía yo, en un 60%, lo que pasa es que se van destruyendo estas economías locales porque se va concentrando en unas cuantas en una sola forma de distribuir, ¿no? los alimentos. Y entonces, pues la lonchería y estos pequeños espacios de intercambio, las recauderías, las tortillerías, van siendo desplazadas. Incluso ahora los grandes sistemas distributivos de supermercados han tenido ahora una estrategia de empezar a llegar a los espacios de municipios más pequeños y empezamos a ver municipios ya no solamente que están presentes en las grandes ciudades o en las ciudades medias, están llegando ya a los municipios medios o medios altos. Empezamos a ver incluso supermercados que se catalogan como para clase media baja, como por ejemplo la Bodega Aurrera y algunos otros mercados que están teniendo estos efectos, ¿no? Y que van pasando y desplazando a estas economías locales de esto a esto. Pero ¿cómo se estructura las cadenas agroalimentarias? Pues a veces solamente decimos, es que es la producción y el consumo. Vemos que para poder producir, pues necesitamos estos insumos, necesitamos que el productor tenga acceso a ellos, después hay un intermediario, después canales mayoristas y después las formas de, las distintas formas de venta y después el consumidor final. Y este sistema alimentario compuesto de esta forma es el que está siendo cooptado. Entonces, bueno, lo que necesitamos es ver cómo empezamos a integrar no solamente desde la producción, ¿no? sino toda la cadena de este sistema alimentario para tratar de no perder los espacios. Porque vemos que estos sistemas agroindustriales están incluso ya globalizados, ¿no? Estamos siendo proveedores de alimentos de otros países y los alimentos están viajando distancias muy grandes que generalmente, bueno, tienen componentes también como que van a los países desarrollados, productos que demandan agua, que demandan trabajo, ¿no? Y si no los tenemos, mandamos trabajadores para que los puedan hacer, el caso de Estados Unidos para ciertas industrias.
Y entonces lo que se genera es un sistema alimentario de desigualdad. Por ejemplo, vemos que el índice de tendencia laboral, o sea, este medidor que tiene el INEGI para saber cuánto gastan las personas para acceder a la canasta básica, llegó a ser alto, ¿no? Por ejemplo, vemos que 5 de cada 10 mexicanos no tienen el ingreso necesario para acceder a una canasta básica. Eso fue en la pandemia. Incluso hay estados como Oaxaca o Chiapas que son 6 de cada 10 mexicanos que no tienen el dinero suficiente para acceder a estos alimentos. Y en el 2022, bueno, bajó un poquito, 3.8, es decir, más o menos en promedio a nivel nacional, 4 de cada 10. Si pensamos además que México importa parte importante del maíz, el 57% del trigo panificable, por eso ahora están creciendo estos precios en diferentes materias primas, el pan, etcétera, el 82% del arroz que consumimos como país. Entonces, en este contexto de desigualdad de los sistemas productivos, del acceso a los sistemas de distribución y comercialización, del acceso a poder comprar alimentos o tener suficientes ingresos para los alimentos, es importante gestionar otros espacios que vinculen al campo con la ciudad, que visibilicen el papel de los agricultores y agricultoras, que amplíen las opciones de venta y compra, que construyan redes de producción y consumo a nivel territorial, no solamente estos procesos globales, que generen economías locales, que construyan relaciones de confianza y que fomenten procesos de socialización y vínculos. Espérenme porque no veo. A ver, y que fortalezcan los intercambios de saberes y conocimientos. Y entonces, para que tener un sistema alimentario es decir, ver toda la fotografía desde los insumos, la producción, pero también la distribución local con estos circuitos cortos que les llamamos los circuitos cortos, son estos procesos de comercialización que solamente incluyen de 0 a un intermediario, ¿no? No solamente los sistemas de distribución, también los sistemas de comercialización e intercambio, porque no necesariamente son comerciales, a veces hay otras formas como trueques que pueden existir en estos intercambios, ¿no? Y también pues un consumo que sea cultural y nutrimentalmente pertinente de acuerdo a los territorios. Y bueno, que estas formas o ejemplos de modelos cuando hablamos de hacer llegar la producción a los consumidores, no pensemos solamente en una red, yo llevo como productor mis productos, sino que hay una gran diversidad de formas que se pueden hacer para hacer estos procesos de vincular la producción con el consumo. Tenemos que pensar en esas diferencias en los contextos y en las posibilidades. No es lo mismo un mercado en una ciudad grande como la Ciudad de México que un mercado comunitario, ¿no? Entonces tenemos que ir haciendo esas diferencias y remarcar esos recursos con los que tenemos. Por ejemplo, uno de ellos pues es el mercado clásico, ¿no? Donde van a un solo lugar los productores y los consumidores, ¿no? Pero bueno, para esto se tienen que dar muchos elementos como el transporte, el acopio, etcétera, que los productores tengan acceso a esos recursos que les permitan llegar a ese mercado. Y eso también es otro tema, ¿no? También hay otra forma de venta directa, por ejemplo, a lo que dicen a la parcela, van los consumidores directamente a comprar. Hay también otras formas de venta como son los centros de acopio, donde van distintos productores que empiezan a acopiar sus productos a un punto de venta donde es más fácil transportarlos a un punto dentro de las ciudades logísticamente y donde distintos consumidores pueden ir a esos centros de acopio. Y estos consumidores me refiero no solamente al consumidor final, sino también a algún tipo de intermediario que a veces está como satanizado los intermediarios, pero tienen una función comercial importante. Por eso es importante buscar este tipo de abastecimiento y de logísticas y de intermediarios solidarios también. Porque pensemos, por ejemplo, en productos como el café. Pues no, el productor de café va a venir a vender atomizadamente a todos los consumidores directamente el café, ¿no? Tiene que haber algún centro de acopio pensado para que el consumidor pueda acceder a él y el productor para él sea fácil no trasladarse desde distancias muy largas a vender
kilo de café o medio café a cada consumidor. Entonces tenemos que pensar en estas estrategias dependiendo de los productos, dependiendo de las disponibilidades, dependiendo de las temporadas, dependiendo si son perecederos o no, a las necesidades también de los mismos productores y de los consumidores. Y por parte de los consumidores, pues no necesariamente siempre es el consumidor final. Hay muchas otras formas como son las cooperativas de consumo, hoteles, algunos restaurantes que empiezan a querer cambiar también sus prácticas de abastecimiento de alimentos, pero que a veces no encuentran esas formas. Entonces, hay que empezar a pensar cómo podemos organizar estos procesos logísticos. Otra de los ejemplos, pues son las canastas que se empiezan a organizar desde distintos espacios, ¿no? Las canastas que llegan a un solo productor o que el productor acopia de varios vecinos que después las llevan a otro punto y de ahí las pueden repartir. Bueno, aquí se empieza a complicar un poco más el proceso, pero bueno, el objetivo de explicar esto es cómo podemos pensar estrategias de acuerdo a las condiciones, al tipo de productores, al tipo de productos, al tipo de mercado al que va dirigido, si se trata de un mercado más local, campesino, si se trata de un mercado que va hacia las ciudades. Por ejemplo, en las ciudades podemos encontrar tiendas físicas también que acopian o que reciben productos de distintos productores a nivel regional. Aquí en Puebla, por ejemplo, tenemos el caso de Tagua, que es una tienda vinculada al Tianguis Alternativo de Puebla. Podemos encontrar compras públicas, pero bueno, esto también requiere una complejidad de generar montos, formalidades fiscales, etcétera, ¿no? Entonces, por eso cada caso es diferente. Tenemos también las cooperativas de consumo. Aquí en México podemos mencionar en la Ciudad de México la cooperativa de consumo La Imposible, Despensa Solidaria, en Jalisco la cooperativa de consumo Consciente Milpa. Y por ejemplo, esta es una estrategia que desarrollamos desde el Tianguis Alternativo de Puebla, que fue el reparto a domicilio, que a partir de la pandemia empezamos a generar las ventas en línea y reparte a domicilio o in situ. Entonces, bueno, vamos generando estos espacios. Lo importante es crear otras formas de comercialización e intercambio, tomando en cuenta, uno, las particularidades del territorio, los hábitos de los consumidores, la cultura alimentaria del lugar, la oferta disponible es importante, porque no siempre tenemos todo el año, ¿no? Y ahí hay que hacer como una especie como de vínculo también entre lo que se puede producir y también lo que se necesita, pero también que los consumidores también vayan caminando hacia lo que está disponible, ¿no? Tenemos que ir cambiando ciertas cosas o ir mediando ahí. Los lugares, las dinámicas sociales, los actores en el territorio y la organización social para la gestión de esos espacios, o sea, cómo nos organizamos de manera colectiva para irlo generando, porque si lo hacemos de manera atomizada, sin organizarnos, pues esos procesos se vuelven más complejos. Y una de las partes importantes es que también que al hacer estos procesos de comercialización estén politizados, ¿no? Que lleven ese mensaje, no solamente te vengo a vender estas hortalizas, este maíz, este frijol, te vengo a vender todo lo que conlleva, ¿no? Te llevo un mensaje y ese mensaje es lo que queremos resaltar porque es una forma de concientizar y de empezar a politizar tanto la producción como el consumo. Aquí, por ejemplo, tenemos una foto de el Día del Maíz que hicimos en el Tianguis, donde los productores llevan los tipos de maíces que tienen y los consumidores desde las ciudades empiezan a ver, a conocer toda esta diversidad. Y también, bueno, que está ligado a buscar una soberanía alimentaria que desde esas pequeñas propuestas empezamos a tratar de tejer. ¿Y por qué decimos que se generan entonces desde el marco de la economía solidaria, ¿no? Economía popular, social y solidaria. Pensamos que es importante repensar las relaciones económicas que se dan frente a una lógica de capital que mercantiliza. Ya sabemos que mercantiliza los alimentos, mercantiliza la cultura, mercantiliza pues todo, ¿no? Y bueno, empezar a encontrar otras formas de relaciones entre nosotros, ¿no? Y buscar el máximo beneficio para todos. Frente al capital y su acumulación, la economía solidaria pone a las personas y el trabajo de las mismas en el centro.
otorgando a los mercados un papel instrumental, o sea, el mercado es un instrumento para valorar, para intercambiar ese trabajo, el bienestar de esas personas, y bueno, al servicio del bienestar colectivo y a la reproducción de la vida del planeta. Es una propuesta para la construcción social y política, y bueno, reconoce las prácticas de trabajo autogestionado que generalmente se dan en estos procesos productivos, y de trabajo de reproducción de las unidades domésticas y comunidades mediante la producción de valores de uso. Asimismo, la economía solidaria reconoce que lo económico no puede existir fuera de la naturaleza, sino material, pero tampoco fuera de lo simbólico, la cultura y la política. O sea, es decir, no es solamente ese intercambio económico, generar esa parte económica que es importante, pero eso va acompañado de los procesos también, de los recursos y los contextos ambientales de la gente, de la cultura, de la identidad y también de los compuestos políticos que queremos llevar sobre la mesa. En específico, la economía popular, por eso también la llamamos popular, está conformada por la economía de los trabajadores. Es por eso que se hace esa diferenciación. Quienes apuestan por la reproducción ampliada de la vida, bueno, que es una categoría de Corallo. Y bueno, una de las cosas que también propone la economía popular, social y solidaria, pues es justamente ese trabajo colectivo, cómo nos organizamos para hacer eso, tanto en la parte productiva, ya vemos también en la parte de distribución, en general de toda la cadena del sistema alimentario que queremos proponer, cómo hacemos estas nuevas relaciones de intercambio, estas racionalidades, otras más allá de las mercantilistas y utilitaristas, las relaciones con la naturaleza, poner a la vida en el centro y dialogar con los ecofeminismos e intentar visibilizar los trabajos productivos y los reproductivos, que generalmente la economía capitalista separa y que bueno, que aquí lo que queremos es llevarlos en un mismo sentido. Y entonces yo voy a tomar el caso de estos mercados como expresiones de economía popular, social y solidaria. ¿Y por qué consideramos que es así? Porque justamente reconocemos el valor de uso de los alimentos, ¿no? Pone en el centro de la vida para generar alimentos que sostienen a la vida y la cuidan, no solamente en la parte productiva con las formas de cuidar la naturaleza, sino también, por ejemplo, en la parte de consumo, tratar de llevar y ampliar ese movimiento hacia las ciudades, hacia las personas urbanas que generalmente estamos desconectadas de esa naturaleza y que lo que nos une a ella justamente es el alimento, ¿no? Defender el territorio, porque si decidimos qué producir con los elementos que tengamos, las semillas, el agua, la tierra que tengamos disponible para poder producirlo, resignificar los intercambios, no solamente este intercambio monetario, como yo les decía, sino este intercambio también que genera estos vínculos entre las personas, conocer con quién estamos, quién produce nuestros alimentos. Porque si nosotros vemos que los supermercados tienen este avance en el abasto de alimentos, pues eso ya no está socializado, no conocemos al vecino, no conocemos quién produce nuestros alimentos, ni siquiera más que a la cajera que cobra, y a veces ni eso, porque los supermercados ahora, los más modernos, entre comillas, ni siquiera tienen cajeros, son máquinas que cobran, ¿no? Los mercados van teniendo esa función también de dialogar con otras personas, de encontrarnos con alguien con quien podemos conversar, dialogar, intercambiar, crear vínculos y socializar estos intercambios, dar opciones de trabajo y alimentación, o sea, para productores, para quienes distribuyen, para quienes gestionan, que generalmente estamos invisibilizados, que somos los gestores, todos generar estas opciones de trabajo y alimentación para toda la comunidad, ¿no? Son ejercicios para colectivizar ese trabajo, los intercambios, el consumo y lo festivo. Nosotros, aquí yo les puse una foto porque dentro de la experiencia del tianguis, que ahora se las voy a platicar, la cuestión de lo festivo es súper importante, ¿no? Tratamos de generar estos espacios donde podamos no solamente llegar y comer, sino comer, dialogar, intercambiar, festejar, poner música, aprender juntos y juntas a través de intercambios de conocimientos. Y bueno, estos aprendizajes que son continuos. Ahora, ¿cómo organizar estas formas de comercialización y o de intercambio? Porque no solamente es la comercialización,
bueno, ya les decía, tiene que ver con el territorio en el que habitamos, dónde estamos, cuáles son los hábitos de compra. No podemos hablar, por ejemplo, que los hábitos son los mismos en el centro del país que en el sur, ¿no? Por la cuestión del clima no puedes tener a las verduras ahí en ciertas temperaturas. Los mercados son o más tarde o mucho más temprano. Las cantidades que se puede vender, la capacidad de consumo en el territorio, los precios de origen de cada canal, el tiempo que se tiene disponible y lo que es importante, la identidad que va teniendo cada proyecto o punto de venta. Por ejemplo, las cantidades a vender, bueno, vender pequeñas cantidades con frecuencia, grandes volúmenes con menos frecuencia, o sea, qué tipo de productos tenemos. Si estamos hablando de la capacidad de consumo en el territorio, cuál es la densidad de la población, la cercanía geográfica entre cada producto, la demanda, la temporalidad, los precios, bueno, si es un mayor volumen, menos volumen o riesgo para el productor, cuánto tiempo podemos dedicar, porque se les pide mucho también a los productores. Ahora tienes que producir agroecológica, ahora tienes que vender, ahora tienes que llevar, ahora tienes que hacer. Y a veces hay productores que me dicen, y a veces el consumidor ni su bolsa llega. Entonces, ¿cuánto tiempo podemos dedicar a cada uno de las cosas? Y bueno, ¿qué proyecto le vamos o qué identidad va tomando cada mercado, cada estrategia de intercambio? Algunos criterios para la generación de estas redes de producción e intercambio con enfoque de economía social, bueno, que los territorios tengan condiciones o características productivas, culturales, sociales específicas, y eso es lo que hay que apoyar, no inventar cosas, no llevar procesos o cultivos económicos que están fuera de la identidad de ese lugar. Consumidores que reconozcan, valoricen y sean sensibles a esos atributos, conscientes, productores, motivación, disposición y tiempo, responder a la calidad y inocuidad, garantizar cierta oferta constante de acuerdo a sus condiciones, a sus recursos y qué entorno tenemos. O sea, no solamente es ver al productor y el consumidor, sino el contexto territorial, el contexto también de actores sociales que pueden apoyar, ¿no?, a estos mercados. ¿Y cómo vamos generando también estos mercados? Bueno, ya eso es repetir, ¿no? Ya les dije lo del... Y bueno, les voy a platicar un poquito de cómo lo hemos hecho a lo largo de 15 años a través del Tianguis Alternativo de Puebla. Y no sé cómo voy de tiempo, pero pues ahí me avisan. Bueno, el Tianguis es un colectivo de diversos actores sociales que contribuyen al intercambio justo de saberes alternativos de consumo y alimentos sanos. Lo hacemos a través de espacios de encuentro, trabajo colaborativo. Este es un espacio que se forma con el trabajo y la colaboración de todos, basada en la construcción de comunidad. Tenemos distintos principios que son acuerdos colectivos, tenemos asambleas, hay equipos de trabajo, incluso hacemos tequio para realizar algunas actividades como del espacio común. Tenemos la celebración, que es algo importante para nosotros y para ir uniendo a los colectivos, ¿no? Hacemos la celebración de cumpleaños del mes, la celebración de aniversarios, o a veces solamente convivir después del día de plaza, alguien saca algún queso, algún mezcal o alguna cosa y empezamos entre todos los que colaboramos a tener esta cuestión. Eso permite mucho cohesionar los colectivos. Formación y acompañamiento, creación de alianzas. Formación y acompañamiento, bueno, pues tenemos distintos talleres, y tanto internos como de otros colectivos o compañeros que nos apoyan o incluso universidades. Creamos distintas alianzas con universidades específicamente o con algunos voluntarios. Cuidado de la casa común pues dentro del espacio físico tenemos algunas ecotecnias donde también se da como el proceso de sensibilización, intercambio entre socios y aportación al trabajo colectivo. Y bueno, así esa sería mi presentación. Hay unos videos, pero no sé, Zoila, si se puede compartir. Sí, Voy a dejar de compartir. claro. ¿Nos apoyas, Marco, por favor? Claro. Gracias. Sí, quizá comentarte, Rocío, ya hay varias preguntas, reacciones en el chat. Como ustedes nos digan, podemos dejarlas como hasta el final, o bien después de los videos, canalizar las preguntas que van para Rocío y después comenzar con la intervención de Miguel. Bueno, vamos a ver los videos.
Eso Y sería todo. eso, Muchas gracias. muchas felicidades, Rocío. Muchas gracias también por compartir por aquí. Pues muchas felicidades ahí por ese 15º aniversario, que sean muchos más. Y pues qué gusto. También parte de la comunidad Pies Ágiles, pues forma parte de estas formas de comercialización, de intercambio de la propia economía popular. Ya vemos por acá algunas reacciones en el chat. María del Consuelo nos dice: los mercados alternativos funcionan como una red de acopio, comercialización y a la vez fortalecer los procesos de producción de elementos organizativos, generar vínculos entre consumidores, y creo que aquí debo agregar, y productores. También Felipe Ortiz nos dice: creo que los intermediarios en el cultivo del café deberían ser las sociedades de productores y no los intermediarios de sociedades formados por los grandes corporativos. Bueno, es parte también de lo que nos compartías. Y hay 3 preguntas, bueno, ya se agregaron un par más. La primera, de Norma Medina, nos dice: dicen que estas grandes cadenas de tiendas están obligadas a vender mercancía local, ¿o cómo hacer para que esto suceda? Por acá Karen Alvarado también nos comenta: bonito día, y bueno, pues te manda saludos. Estimada Rocío, un gusto escucharte y volver a verte, aunque sea por este medio. ¿Cuáles fueron las 2 primeras formas de intercambio que presentaste? Ahí creo que se nos perdió, pero bueno, igual si nos puedes retomar. Y también Karen nos dice: Rocío, en un contexto de monocultivo en el que se denomina a Jalisco como el gigante agroalimentario y las complicaciones que esto conlleva, desde tu experiencia, ¿cómo podemos iniciar procesos de comercialización gestados desde la perspectiva de la economía popular, social y solidaria? Y bueno, están apareciendo más. Voy a leer este de Carlos Cuateconzi Galicia, también de Casa Puebla, Tlaxcala. Y si quieres, con estas retomamos y damos una segunda ronda, que veo que ya se van agregando más. Nos dice Carlos: ¿cómo lograr este nivel de la agroecología sin perder de vista los otros eslabones del sistema alimentario local? ¿Cómo están pensando fortalecer la producción agroecológica para proveer el TAP? Bueno, ya son preguntas más específicas justamente sobre el TAP y su experiencia. Igual, si quieres dar respuesta a estas, y mientras vamos revisando aquí las que van apareciendo. Adelante, por favor, Rocío. Gracias. A ver si entendí la primera pregunta, que tenía que ver con esas grandes cadenas de distribución, agregar pequeños productores ahí. La verdad es que los esquemas de pago que tienen de apalancamiento de dinero no les conviene. O sea, ellos tienen ciertos esquemas de si les provees, tienes que proveer cierta calidad, cierta cantidad al precio que ellos digan, y te pagan cuando ellos dicen. A veces es a consignación, y si no se vendió, pues adiós, ¿no? ¿Y cómo haces regresar ese producto? O sea, los costos logísticos, pues son muy difíciles. Además, los montos también de cantidades de personas. Ellos tienen pues esos sistemas de distribución, pero las condiciones de compra-venta pues están hechas para agroindustria, no están hechas para pequeños productores. Aunque hay algunos supermercados que dicen que compran, la verdad no sabemos cómo sean esos procesos, pero yo la verdad es que dudo mucho por las condiciones. He conocido algunos productores que han intentado entrar y pues no les conviene por las cuestiones de costos, procesos logísticos y pérdidas, ¿no? Montos, cantidades, volúmenes, etcétera. Después de cómo empezar del monocultivo, pues es que realmente es que lo que se trata es generar estas cadenas a nivel territorial. Pues no comemos una sola cosa, demandamos muchas. Entonces, para que un mercado vaya funcionando, pues tienes que tener lo que la gente demanda en ese lugar, y creo que es uno de los puntos importantes. Si abrimos un punto de venta con solo mermeladas, conservas, la gente a lo mejor va de buena onda y porque quiere la primera vez, pero realmente no está satisfaciendo su demanda semanal de alimentos en esos lugares, ¿no? Y bueno, aprovecho para esta última pregunta que decían que cómo proveemos de agroecología. Más bien, el tianguis empezó hace 15 años con 3 productores que tenían esos procesos. Nosotros no fue que nos fuimos después de ese proceso, los productores iban llegando poco a poco, pero nosotros hacemos los procesos de certificación participativa para ver quiénes están como en estas dinámicas. Ahora, decían que hay varios pies ágiles que están en el tianguis. Es que nosotros
socializamos la convocatoria en el tianguis y promovimos y apoyamos para que nuestros productores pudieran estar en pies ágiles y pudieran hacer crecer el movimiento a nivel territorial. O sea, no es que los pies ágiles vinieron al tianguis, sino que el tianguis intenta impulsar a cada actor desde su propia perspectiva. Y eso es así. Y este año queremos impulsar a otros más para que muchos se vayan formando y tal vez habrá algunos nuevos que lleguen, pero generalmente esa es la forma. Entonces, bueno, la forma monocultivo pues no funciona. Ahora, ¿cómo iniciar? Haciendo procesos colectivos. Todo lo colectivo es potencia. Si lo hacen fragmentado, si ves a un productor que junta su dinero para rentar un transporte, ir a la ciudad, tratar de vender, eso es desgastante y también es mucho tiempo y mucha pérdida de dinero. O sea, aquí lo que se trata es generar justamente alianzas entre los distintos actores de las distintas cadenas, porque a veces, como yo digo, siempre se le enfoca al productor, tiene que hacer todo, el productor tiene que ser la venta, el marketing, la distribución, la logística. Entonces tiene que haber colectivos de todas las áreas de la cadena. Nivel, ¿cómo iniciar? Pues creo que ya no sé si se me olvida algo, es que eran muchas preguntas. Nivel de la agroecología, ya no, son las que me acuerdo. Muchísimas gracias, Rocío. Si les parece, escuchamos a Miguel y retomamos la parte de preguntas después de escucharlos. Estamos hablando, estamos en este conversatorio que versa sobre la gestión de espacios de comercialización de productos agroecológicos. Bienvenido, Miguel. Voy a proceder a leer tu síntesis curricular. Por ahí escuchan a mi perrito de fondo ladrar. Miguel estudió biología en la UNAM, tiene una maestría en microbiología de suelo por la Universidad de Colima, una especialización en agricultura y ganadería ecológica por la Universidad Internacional de Andalucía en España, una maestría y doctorado en agroecología, sociología y desarrollo rural sustentable por la Universidad de Córdoba, España. Ha participado como profesor invitado en diferentes universidades y centros de investigación del extranjero en países como Costa Rica, Cuba, Bolivia, Brasil y España. Es profesor de la maestría en agroecología, un enfoque para la sustentabilidad rural en la Universidad Internacional de Andalucía, en coordinación con la Universidad de Córdoba y la Universidad Pablo de Olavide en España. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Agrícolas, zona Jalapa de la Universidad Veracruzana. Coordina el cuerpo académico Tecnologías Alternativas para la Agricultura Sostenible, y ha impartido más de 150 cursos de actualización en instituciones de educación superior, nacionales e internacionales, gubernamentales y empresas privadas. Asistido como ponente en más de 100 congresos, simposios, coloquios nacionales e internacionales, escrito más de 20 artículos científicos en publicaciones nacionales, participado en 18 capítulos de libro y publicado 6 libros. Ha dirigido más de 53 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Trabaja en proyectos de investigación-acción en producción y consumo de alimentos desde la agroecología, tanto en el ámbito rural, periurbano como urbano, y maestro de muchos de nosotras y nosotros. Bienvenido, Miguel, te escuchamos. Hola, buen día a todas y todos. Pues muchas gracias, Zoila, por la invitación y muchas gracias por este espacio para compartir algunas experiencias. Déjenme ver si puedo compartir mi pantalla. Y todo va bien. Les debo de avisar que esto se puede quedar en continuará porque se me olvidó el cable de mi computadora y la pila se está agotando. Entonces, sí, una disculpa, pero me agarraron las carreras hoy. Me dicen si se ve mi pantalla y poder empezar, ¿les parece? Si quieres, Miguel, te apoyamos proyectándola para que no te consuman igual tantos datos. Sale. A ver si. Sería chido. Ahí vamos. ¿Quieres que te apoyes hoy? Por favor, Marquito. Claro. Si nos haces el favor. Y saludos a Marco por ahí.
Voy a quitar mi video, se van a perder de mi presencia visual. Pero bueno, son las circunstancias. Un saludo, Marco. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Buen día todavía. Ahí va, en un momento. Sí, para la pila de la compu, entro por el celular y ahí le seguimos. ¿Les parece? Entonces, no se preocupen. Gracias. Buenísimo. Bueno, en lo que se pone la presentación, ya está. Pues les quiero compartir esta experiencia que estamos tejiendo en la región de Jalapa. Jalapa hoy es un espacio muy, muy interesante. Yo les compartiré una, pero hay muchísimas experiencias y me parece que es bien bonito. Entonces, si ponemos eso. La que sigue. Y un poco bueno, y agradecer que antes haya estado Rocío porque nos ha dado un contexto muy interesante y ahí me quedo. Un poco la pregunta que decían, es que en los supermercados hay espacios para venta de esto. Yo me iría con cuidado porque a veces es como el gancho. Tenemos productos locales, tenemos esto. Y en la oferta, pues tú ya le entras a todos lados. Este es un estudio que se hizo en 5 zonas metropolitanas del país sobre la accesibilidad y es un tema bien importante cuando hablamos de escalar o masificar estos procesos, sobre qué cuidados hay que tener en ellos. Lo que ustedes ven a su izquierda, lo rojo, es la accesibilidad a tiendas de abarrotes y mini super. En la zona metropolitana de la Ciudad de México, el 96% de la población tiene una tienda de abarrotes o un mini super, estos que abren 24/7, a menos de 100 metros. Lo que equivale a caminar de 2 a 3 minutos. Si yo quisiera acceder a un negocio en donde me venden alimentos frescos, independientemente de su origen, la distancia se incrementa en un 51%. Entonces, a veces pensando que en estos lugares se va a distribuir la comida local y que podría ser una alternativa, habría que ver verdaderamente cuál es el espíritu de estos establecimientos, quiénes son los dueños y cuáles son los intereses que se tienen en esto, en un mercado, por supuesto, que está globalizado. La que sigue, por favor. Entonces vamos a pensar que en esta tienda se venden plátanos de cafetal locales, pero ¿qué es lo que la gente va a comer? Y lo que ustedes ven, pues ahí está. No hay que decir mucho. Pura comida procesada y ultraprocesada. Y entonces a lo mejor hasta el fondo, en una esquinita, están los frijoles de Doña Chonita. Oiga, ¿y esto? No, pues vale tanto. Ah, no, pues está muy caro. Voy por los frijoles de Perú. La que sigue, por favor. O esto. Yo hace rato que venía para acá, me preguntaba y les quería preguntar, ¿quién no ha entrado a un Oxxo? Por lo que ustedes quieran. O a una tienda de estas de conveniencia que le llaman. ¿Quién no ha entrado? ¿Y quién no ha comprado en ellas las cosas que a veces decimos que son del monopolio, del capitalismo, etcétera, etcétera? ¿Quién no lo ha hecho? Bueno, si en este grupo nadie lo hace, maravilloso. Hemos dado un salto cualitativo fundamental, porque además de la reflexión estamos entrando a la acción. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son los elementos en los que se establecen estos procesos de estas economías locales? Son locales, si lo queremos ver, y ese es un debate teórico. Pues la estrategia es que te ofertan una serie de servicios por los cuales te enganchan y de pasadita, antes de llegar al servicio, tú ya tuviste en tu vista un montón de cosas que te pueden llamar la atención. Entonces, sí, es posible. Aquí en Jalapa hay una tienda que se llama Fasti, esta es de 24/7,
Y el dueño es un dueño de la región, intenta meter productos locales, pero nuevamente la exigencia y la homogeneidad que se pide de esto hace que se desincentiven muchas personas. La que sigue, por favor. Entonces, cuando estamos hablando de otras alternativas, y algo que es fundamental en esto de las economías sociales y solidarias, es que tenemos que pensar en las personas y no en los materiales o en el dinero. El dinero es importante, pero siempre tenemos que pensar en las personas. Eh, Somos personas, estamos interactuando, tenemos nuestra cultura, nuestro origen, somos diferentes y desde la diferencia es que queremos construir. Estas fotografías que les muestro aquí son de compañeras y compañeros de diferentes tianguis del país. En una aventura que yo hice de visitar algunos mercados, fui tomando fotografías y pues están los rostros de las personas. No se nos debe olvidar que en estos procesos, cuando hablamos de una economía social y solidaria, las personas están por encima de lo demás, no desde un sentido etnocéntrico, sino un sentido de revalorar los elementos que hay en las personas. La cultura, la identidad, todos los anhelos que tienen las personas, y por eso estos procesos de construcción colectiva de conocimiento son fundamentales. La que sigue, por favor. En este sentido, tenemos que pensar en la diferencia entre la sociedad y el mercado, que nos engulle y que nos come todos los días, por la sociedad con mercado. Y esto es una diferencia que me parece que es importante. Y eso es lo que estas iniciativas que se están impulsando por fortuna en muchas partes del país están intentando. Entonces, Acevedo afirma que los mercados solidarios se configuran a partir de redes locales que articulan diversos instrumentos económicos, sociales y educativos que son fundamentales. Por eso cuando Rocío nos cuenta que en el TAP no solamente es la relación de compra-venta, sino la parte festiva, la parte de los rituales que hay alrededor de festejar a una persona por su cumpleaños o un aniversario, es bien importante. Porque ahí lo que estamos haciendo es reconstituir un tejido social que por la violencia, por las enfermedades y por muchas razones se ha ido desconfigurando. Es estas iniciativas de economía social y solidaria la que permiten la reconstitución de este tejido social que es fundamental para construir y avanzar en este escalamiento, masificación o como le querramos llamar. La que sigue, por favor. Dice Boaventura Sousa de Santos que las emergencias, la que sigue, por favor, se dan porque ya existen, solo que se presentan las condiciones, perdón, se dan porque hay condiciones que a veces limitan y entonces van a emerger porque es tan fuerte la oposición que emergen de manera natural. Entonces, las emergencias, yo les llamo, son las iniciativas sociales que están por ahí incubándose, que se están gestando y que no nacen de manera espontánea, sino como un proceso. Y ahí hay que tener mucho cuidado. No es por decreto, no es por política pública que estas iniciativas tienen que surgir. Surgen porque están ahí, porque se están gestando y se están construyendo a lo largo del tiempo. La que sigue, por favor. Entonces, estas emergencias que están en nuestros territorios, estos procesos que se están animando, que están saliendo, están ahí y lo que tenemos que hacer es tejer redes para que entre todas y todos podamos construir de manera colectiva iniciativas de economía solidaria, iniciativas de educación, iniciativas de cuidado, otras formas de hacer esto. No lo podemos inventar por mejor intención que yo tenga. Y esa es una de las cosas bonitas de Pies Ágiles, que se instala en lo que ya existe y con ello se potencian estos procesos. La que sigue, por favor. Entonces, pensemos que y a mí me cuesta a veces trabajo pensar en que hay una convivencia entre dos modelos, porque el modelo neoliberal, el modelo capitalista, pues se aprovecha de todo. Se aprovecha de todo.
ustedes vean hoy quiénes son las cadenas a nivel global que están promoviendo la comida vegana. Las cadenas a nivel global que están promoviendo la comida vegana son cadenas corporativos que tienen que ver con la comida ecológica, orgánica, monocultivo, y que antes se dedicaba y sigue, por ejemplo, con la producción a nivel masivo de carne. Entonces, conciliar estas posibilidades es distinto. Por eso hablamos de emergencias y por eso hablamos de otras economías. Lo que tenemos que hacer es cómo construimos y fortalecemos estas otras economías. Porque son totalmente distintas. Porque si bien el dinero está en medio y otras formas en la economía solidaria de intercambio son posibles, la forma, el objetivo es distinto. En la economía neoliberal, la utilidad es para unos cuantos y en la economía social se distribuyen de manera equitativa. Se genera exclusión. 50% de la población de este país es pobre. Presumimos al hombre más rico, pero tenemos 50 millones de personas, un poco más, mucho más, de personas pobres. Lo que necesitamos es generar economías que nos permitan que todos podamos acceder a ello. Hay una mirada parcial sobre la realidad y aquí en la economía social y solidaria hay una mirada integral sobre la realidad. Se basa en y fomenta el individualismo y el afán de lucro en la economía neoliberal y se basa en y fomenta los valores éticos como justicia, equidad, apoyo mutuo. Yo siempre doy el ejemplo de la esquina de la parada del camión, en donde hoy no existimos. No existimos porque estamos enganchados en nuestro teléfono celular. Ahí ocurre nuestra vida y lo que ha hecho el capitalismo es generar este individualismo y nosotros somos presas de este consumo. Entonces, estas al final son dos modelos que se están confrontando, que no sé si sea factible de que coexistan, porque sabemos que el capital lo único que quiere es tener capital. La que sigue, por favor. Entonces, la economía solidaria nos permite el desarrollo de una relación de distribución y proximidad entre productoras, productores, prestadores de servicios y consumidores locales, de manera que son fundamentales para que esta sostenibilidad de las comunidades, de los recursos endógenos, se mantenga, para que estén ahí y estén en este vínculo que es importante. Los productos y saberes locales, entonces, aumentan su valor social, y esto es bien fundamental, bien importante, ya no lo contó Rocío y se veía en los videos. Al ser aprovechados y distribuidos dentro de la propia comunidad de donde provienen, pues son los productos locales los que mantienen el vínculo entre el campo y la ciudad. Entre el campo y la ciudad se alejó y pareciera que no, yo digo, hay que darle rostro a la comida. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, es importante en estos procesos promover el diálogo de saberes y haceres y recuperar la riqueza biológica y cultural que existe. Eso es bien importante. Porque si no, uf, 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 se nos van a ir muchas cosas. Entonces, ¿cómo le hacemos para construir estos procesos en donde puedan ocurrir estas sinergias? Pues es un reto que tenemos todas y todos los que estamos metidos en este rollo. La que sigue, por favor. Perdón, reconocer la participación de las mujeres en la toma de decisiones y promover una equidad tanto en casa como en la unidad productiva. Yo alguna vez a alguna compañera le digo, ¿y te ayudan en la casa? Y me dijo, a ver, espérate, no me ayuda. Es un compromiso de todas y todos. Entonces nadie me ayuda a mí. Es una responsabilidad compartida. Cambiar nuestro discurso y nuestra forma de referirnos a las cosas es bien importante. La que sigue. Tenemos que articular los procesos locales desde la producción hasta el consumo, cambiando las nociones sobre el origen
y la forma en que se producen los alimentos. Por eso yo siempre digo, hay que darle rostro a la comida. Si no le damos el rostro a la comida, si no sabemos de dónde viene, si no sabemos todos los esfuerzos que hubo, si no sabemos lo que tiene de historia ese alimento, no lo puedo respetar. Y entonces diré, es que los alimentos agroecológicos, ecológicos, o como quieran llamarle, son más caros. Yo siempre digo, no es que sean más caros, es que los otros son más baratos. ¿Por qué es que los otros son más baratos? Pues vean la inequidad que existe en la distribución de las utilidades cuando hacemos estos análisis. La que sigue, por favor. Entonces, lo que surge en estas emergencias es lo que Tovar habla como de innovaciones sociales. Es un proceso de experimentación creativa donde confluyen diversos conocimientos que permitirán reconocer, caminar y diseñar otros caminos para el cuidado del territorio y la crianza. Por eso, no puedo decir, y a mí a veces me espanta, decir, hagamos 200 mercados agroecológicos, porque ya tenemos producción suficiente. No, no es la relación tradicional de la venta una vez que ya tengo los productos, porque si no hay esta construcción social, entonces no va a haber un éxito en ese proceso. Voy a poner un ejemplo que hoy me tiene agobiado. Hay islas de separación de residuos. Vean las islas de separación de residuos a donde vayan. Volteen hacia abajo y van a ver que la basura está revuelta. ¿Por qué? Porque no es suficiente que haya islas de separación de residuos si el proceso de separar los residuos no se construye socialmente. Es lo mismo que pasa con los mercados locales. No podemos decir, por decreto, ábranse 100 mercados, sino se tienen que construir con esta base de innovaciones sociales. La que sigue, por favor. Y esto está centrado en los bienes comunes. Y Calle dice que los bienes comunes están inspirando entrelazamientos de miradas y prácticas entre formas de economías que apuntan a lo solidario, siendo más inclusivas, al cuidado socioambiental, somos interdependientes, no se nos debe olvidar, a formas de consumo colaborativo, de carácter no consumista y sí capaz de compartir lo existente, y a la vez que nos vinculamos con el cooperativismo de manera formal. Entonces, estos procesos de iniciativas sociales desde una perspectiva de los bienes comunes, me parece que son como elementos muy importantes para la construcción de estas iniciativas de producción y consumo local. La que sigue, por favor. Otro elemento que me parece importante, y aquí hay y ahí habría un montón de intercambios que podríamos hacer entre todas y todos, tiene que ver con el tamaño de las ciudades. Ahí la Ciudad de México pues es un monstruo y se hace como microespacios en donde se van ocurriendo estos. Hay muchas iniciativas de economía social y solidaria en la Ciudad de México. Es necesario tejer redes porque a veces ni nos conocemos entre nosotras y nosotros. Las ciudades intermedias nos dan esta posibilidad. Y aquí les pongo una referencia en donde actualmente hay 645 ciudades en ese dato, en América Latina, en la cual vive 205 millones de personas. Esto quiere decir que 4 de cada 10 habitantes viven en estas ciudades intermedias. La que sigue, por favor. Iba a avanzar yo la diapositiva. La que sigue. ¿Qué posibilidades nos dan las ciudades intermedias como estos espacios de co-creación de conocimientos y de innovaciones sociales? Autoafirman unas posibilidades de definición más dinámicas y más estratégicas. Activan unas iniciativas urbanísticas más abiertas, dinámicas e interactivas. Tienen un fuerte crecimiento poblacional muy relacionado con la población rural, porque está este continuo entre campo y ciudad. Son más sustentables, con potenciales creativos, inclusivas y más lentas, le llaman slow cities. Son nodos para los flujos de las redes agroalimentarias y de la producción rural, confluyen ahí estos elementos. Están articuladas en redes globales mediante bases competitivas locales. Hay que ver, hoy se le llama zonas metropolitanas. ¿Qué pasa? Un momento. Gracias.
Déjenme ver. Ah, chido. Bueno, entonces, para mí, trabajar en ciudades intermedias, colaborar en ciudades intermedias es bien chido. Ahora, si son más chiquitas, pues ya lo hicimos, porque el continuo entre campo y ciudad está padrísimo. Tienen espacios públicos, y esto es importante, son espacios públicos con un factor de potencial civismo, en donde el articular procesos, tejer redes, como que es un poco más fácil. Siendo locales, tienen muchos elementos de respuesta a los temas globales. La que sigue, por favor. Entonces, pues todo este contexto me parece que es bien importante eh, para poder impulsar estos procesos. Por supuesto, por supuesto. Yo recuerdo una vez que decía alguien, oye, te voy a invitar un café en Tabasco, te voy a invitar un café a un nuevo lugar que acaban de abrir, que el café está bien rico. Y le digo, sí, 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 vamos. Y era un Oxxo. Entonces digo, wow, no sé si han leído la nota de que Chiapas es el estado que más refrescos consume en el país, en el mundo. Más o menos daban el dato de 800 litros de refresco al año. El promedio nacional son 265 litros, 333 mililitros de refresco. Y en Chiapas, 800 litros. No les quiero decir cuánto es eso. A la anterior, por favor. Bueno, ya, me salto el logo. Esta es la imagen del tianguis agroecológico. Y bueno, algo que me gustaría nada más detenerme aquí en el logo es una ventana, es una casa, una hoja tiene que ver con la comida y el símbolo del diálogo. Decimos, esta es una casa para convivir con el tema de los alimentos desde un diálogo que podemos construir entre todas y todos. Entonces, eso es lo que aspiramos cuando estamos haciendo estos procesos. La que sigue, por favor, y ahora sí. Pues entonces el Tianguis Agroecológico Jalapa nace con este espíritu, el máximo órgano de toma de decisiones del TAX es la asamblea, ahí se decide todo, ahí se decide, se va a hacer esto, se va a hacer esto, aunque tenemos tres comisiones. La comisión de organización es la que nos ayuda un poco todo este tema de la administración, del espacio, etcétera, etcétera. La comisión de formación y de difusión, es bien importante que estos espacios sirvan de formación para todas y todos. Y la comisión técnica, donde está anclado el SPG, la formación, me detengo allá, que la formación la vemos hacia el interior para resolver las necesidades que las compañías y los compañeros tienen en el tema de producción, y hacia afuera en el tema de compartir saberes. Los talleres que se dan cada semana en el TAX los dan los compañeros productores. Y ha sido una aventura muy importante. La que sigue, por favor. Cuando hablo de dar rostro a los alimentos, les voy a contar una historia muy sencilla. Así hay varias historias, tantas historias como las de los compañeros y compañeros, pero voy a tener en esta que me parece que es bien bonita. La familia Pérez le llamo el trabajo familiar y el aprovechamiento de la diversidad y de sus parcelas en el tiempo y en el espacio. La que sigue, por favor. Familia campesina, si ven la fotografía, montaña, neblina, frío, montaña, dificultad en trabajar. 4 generaciones ahí, el abuelo, el padre, el hijo y el nieto. 4 generaciones que tienen estas migraciones, los hijos a veces. La que sigue, por favor. Y el Espíritu Santo. Amén. Entonces es un poco el árbol genealógico de ellos. Cuántos hijos tuvieron, dónde se quedan. Unos van a la ciudad, se quedan en la ciudad, otros deciden quedarse en el campo, le apuestan al campo, le apuestan a la diversificación. Y entonces tenemos estas que decir. Y va al pueblo a visitar, a trabajar en el pueblo. Es que el campo me gusta. Por favor, te originaste en el campo, pero la ciudad te devora y te aculturiza. La que sigue, por favor.
Este es un elemento de la biodiversidad. Sí, está bien. La que sigue, un poco para que vean. Bueno, me detengo ahí. Gracias. ¿Esa? ¿Esa está bien, Miguel? Perdón. Encontramos en un recorrido así, a simple vista, 63 materiales diferentes. 63. Sí, está bien, gracias. 35 especies distintas, 15 de frutales, 26 variedades de frutales, 12 hortalizas, 4 especies forestales, y así, ahí está la lista. Entonces, la diversidad está presente en sus parcelitas. Y algo que me decían, la parte alta de la montaña no se toca, porque sabemos que si quitamos los árboles, ya no vamos a tener agua. Es un conocimiento del territorio bien bonito. La que sigue, por favor. Y entonces, cuando voy al mercado, no se preocupen si no ven las letras, lo que quiero es que vean los tachecitos rojos. Entonces, cuando voy al mercado convencional, no opera mi forma de producir. Porque si este mercado me demanda volumen para que sea rentable el negocio, pues no resulta. Entonces, la diversidad se convierte en una oportunidad en donde yo, por necesidad, tengo que ir a acceder a mercados locales. ¿Cuál puede ser un mercado local? Pararme en las esquinas de la calle. Ir a ofrecer mis manzanas, mis guayabas, mis productos a los revendedores en los mercados locales para ver si me compran. Entonces, son estos espacios en donde tradicionalmente comercializan sus producciones y en donde están ocurriendo. Entonces, las iniciativas locales de economía social y solidaria, al darle rostro a la comida, pues genera mejores condiciones que las que la señora tiene en vender en las esquinas de la calle. La que sigue, por favor. Y esto entonces nos cambia los paradigmas. Recuerden que el campo se está envejeciendo, que la gente, los jóvenes salen, ya vimos en el árbol genealógico de la familia Pérez, que la gente se va porque busca estas opciones, pero aún hay una resistencia, aún está este arraigo a la tierra, y dice, pues vamos a quedarnos. Y entonces pues hay que respetar estos imaginarios. No es que tú eres campesino y ya no tienes otras expectativas, sino esas expectativas que ellos tienen, ¿cómo se pueden cumplir para que puedan regresar al campo? La que sigue, por favor. Y reconocer al final el vínculo fundamental entre el campo y la ciudad. Y en nosotros, en las visitas de acompañamiento que hacemos para el SPG, lo que hacemos es que va la comisión y organizamos visitas de las y los consumidores. Entonces, las y los consumidores ven la forma de producir, reconocen el trabajo, conocen a la familia, conviven con y se generan otros vínculos que el mercado convencional no te da. Entonces, esta es la gran posibilidad de favorecer estos procesos. Y yo siempre he dicho que la certificación, nosotros preferimos hablar de sistemas participativos de garantía, son un medio y no un fin. Son un medio porque me permite dar certidumbre a las y los consumidores, pero son un medio porque me permite entrar en una dimensión de acompañamiento de estos procesos desde el ser consumidor. Porque sabemos que uno de los grandes retos es que el consumidor se involucre más allá de ir a comprar. Entonces, esa es parte de las cosas que ocurren en estos ejercicios colectivos. Además, se la pasa uno todo dar. La que sigue, por favor. Y ya voy a acabar porque se me va a acabar la pila. ¿Qué otras cosas se generan? Por ejemplo, del Tianguis Agroecológico Jalapa, hicimos y propusimos a la universidad hacer un Tianguis Agroecológico Universitario. Un poco para acercar y visibilizar que está ahí, como para esta retroalimentación. Y esto que decía Rocío, pues la gente de la universidad viene, aporta cosas bien bonitas, pero ¿cómo lo aportas? ¿Desde la soberbia de ser investigador o desde ser consumidor y decirle le entro porque sé que hay dificultades para que yo pueda acceder a esta comida sana? Entonces el tianguis agroecológico se convierte en una posibilidad para que los universitarios conozcan que hay procesos locales, se involucren en estos procesos locales
locales y siempre lo hacemos desde la misma dimensión. No solo es el llevar alimentos, es la capacitación, es la activación física, son espacios para las niñas, los niños, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Y ya voy a acabar. Tan, tan. Pues acabamos de celebrar nuestro 19 aniversario. ¿Qué les cuento? 19 años en esta aventura. Y pues muchas cosas que he contado en 19 años. Pero pues ha sido muy emotivo ver que no importa estos altibajos que hay una posibilidad de mantenerse, porque al final existe algo más que la compraventa. Son estas relaciones sociales que se construyen alrededor del cotidiano de los domingos ir al mercado. Yo les llamo islas de bienestar, porque es el mercado, un espacio en donde llego y se acaban muchos problemas. Yo digo, y escribí alguna vez, que las niñas y los niños del tax son hijos de todos e hijos de nadie, porque llegan, son libres, valga la expresión y perdón por decir esto, porque en la calle no son libres, porque hay que estarlos cuidando, y están ahí. Y entonces, todo el mundo los está vigilando que no se vayan a ir por la salida para que no se vayan a ir, pero todo el mundo los deja porque sabe que son hijos de todos y no sabemos de quién son hijos. Entonces, estos elementos del bien común, del cuidado, del apapacho, es fundamental en este proceso de construcción social. Entonces, hoy celebramos nuestro 19 aniversario poniendo un huerto en el tianguis. Y ese tianguis está ahí hoy con su huerto y pues nos da pie, por ejemplo, a que el próximo domingo el taller sea no, ese fue el anterior, la diferencia de un policultivo y monocultivo en el cafetal. Y ese domingo, pues el taller va a ser sobre cómo construir camas biointensivas para que la gente siga aprendiendo. La que sigue, por favor. Una última reflexión. Bueno, 3 reflexiones. Las personas lo fundamental. No es el dinero, sino las personas. El impulso, la recuperación de dinámicas socioculturales centradas en la cooperación social son fundamentales. La articulación de todas y todos los actores involucrados en el sistema alimentario para sumar esfuerzos y hacer alianzas. Y promover procesos paulatinos y articulados hacia las transiciones agroecológicas que nos permitan este escalamiento que todos aspiramos. Creo que es la última. Muchas gracias por su escucha y aquí estoy atento por si quieren que intercambiemos alguna opinión. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tu exposición, Miguel. Vamos a pasar a las preguntas, no sin antes pues decirles que en esta experiencia educativa, bueno, en este eje de agroecología política, estamos reflexionando precisamente en torno a la economía solidaria y otras experiencias pues que pueden tener, digamos, eco y que por lo que vemos también en los grupos, ¿no? En cada casa, hay mucha avidez, hay mucho interés y también pues se manifiesta en la cantidad de preguntas, comentarios, reacciones. Sabemos que pues estos marcos de diálogo nos limitan bastante, nos encantaría podernos escuchar todas y todos, pero digamos que vamos a hacer voy a dar la voz en un momento más a Efa, quien va a hacer como este resumen y pues selección de algunas preguntas, esperando que nos pueda seguir acompañando Miguel y Rocío. También creo que se han dicho unas cosas muy importantes, muy claves en cuanto pues a esto que expresaste de esta manera, Miguel, que no se decretan, digamos, no se decretan pues estas proliferación, ¿no? de emergencias o de mercados o de experiencias en redes, sino que precisamente se van construyendo, muchas de ellas ya están ahí,
un reconocimiento amplio, ¿no? De nuestra parte, pues a estas experiencias maestras, estas experiencias sostenidas que han venido haciendo pues trabajo hormiga, y le llamo hormiga porque tiene que ver con un montón de trabajo que muchas veces no se ve, pero es cotidiano y es pues sostenido. Entonces, creo que esto nos enseña bastante sobre pues la importancia de aterrizar en dónde estamos, en dónde nos situamos, en dónde está cada quien, y también tener pues estas referencias siempre nos ayudan. Efa, te paso la voz y más. Sí, muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Qué gusto poder escuchar un poco más sobre esta experiencia y bueno, ahora en este conversatorio justamente sobre economía social y solidaria. Y bueno, pues retomando también esto que comentas hoy, pues cómo estos elementos, cómo estas experiencias nos ayudan a ir reconociendo pues las diferentes barreras limitantes que hay para estas formas de organización colectiva y que bueno, ya como vimos en ambas experiencias, pues ya estas pueden, o más bien se van consolidando a partir de estos procesos de diálogo, de intercambio, y pues bueno, también ver cómo las comunidades de aprendizaje pues pueden ir fortaleciendo estos procesos a partir de este intercambio, de estas experiencias, de estas presentaciones. Y pues bueno, hay preguntas aquí en el chat, ya también hay varias reacciones. Las preguntas, algunas se quedaron a partir de la presentación de Rocío, pero bueno, igual Miguel, si quieres retomar también, y Rocío también, si quieren retomar un poco esas preguntas para alguna otra intervención o una intervención posterior, también. Les leo. Rocío, ¿qué perfil tienen las personas que consumen en el Tianguis Alternativo de Puebla? ¿Las personas de bajos recursos tienen acceso? Si no es así, ¿se ha pensado en alguna estrategia? Por acá también, Ciara, también te manda saludos, Rocío, y dice, hola Rocío, qué bonito escucharte. ¿Sabes si los productores reciben asesoría para desarrollar sus proyectos productivos dentro de la economía social y solidaria? Es decir, si cuentan con un proceso de incubación por parte de la Ibero, Puebla o algún organismo similar. A lo mejor esto podría ser parte de lo que nos compartía también Miguel sobre este tianguis agroecológico universitario. Creo que podría ser caso también para la UB. Y por aquí Gisela Ayón de Casa Guerrero también pregunta, ¿cuáles son los permisos que se deben pagar cuando queremos organizar un tianguis agroecológico? Y hay un par de preguntas más. Diana Arteaga de Casa Yucatán, Quintana Roo, nos dice, gracias Rocío, quisiera preguntarte cómo ha sido su proceso para hacer parte a las y los consumidores desde su experiencia. ¿Todos se acercan ya con una conciencia crítica o de qué maneras fomentan el consumo responsable y consciente? Las y los consumidores, sobre todo en zonas urbanas, estamos mal acostumbrados a consumir alimentos, aunque no sean de temporada o los buscamos siempre con una estética perfecta. Bueno, esto creo que también se abordaba con la presentación de Miguel sobre estos vínculos entre campo y ciudad. Y bueno, voy a leer otra pregunta que nos hace Alberto Villasante. Nos dice, el concepto de ciudades medias es más importante. En este caso, además de campesinos y citadinos, existen las periferias con muy bajos recursos. ¿Cómo podemos incluir a estas personas en un mercado con precios diferentes en sus alimentos? Bueno, pues no sé, si quieres retomar, Rocío, y retomamos después con Miguel para escucharles también, porque creo que hay varias preguntas que pueden también ser respondidas. Ambas experiencias pues toman estos elementos. Entonces, adelante, por favor. Gracias. Para lo del perfil de los consumidores, para el TAP es clase media. Es que es complejo de decir. Hay algunos productos, o sea, es que como decía Miguel, como que está este estigma de que son más caros los productos. En algunas ocasiones pueden llegar a ser caros por la mano de obra que conllevan, pero muchos a veces son más baratos porque no pagan ese intermediario, no pagan
esos insumos externos. Entonces, por ejemplo, cuando estaba caro el limón, aquí seguía a 25 pesos, ¿no? Y fuera estaba hasta 100 pesos el kilo. Eso sí, se acabó rápido y después la gente quería siempre limón y pues ya no, el árbol no lo puedes obligar, o sea, había cierta capacidad que teníamos que ir respetando. Pasó lo mismo con el aguacate. Ahorita, de hecho, ayer que hice el pedido en línea, la cebolla que creció, subió de precio hasta el 40%, seguías teniendo el mismo precio en el mercado, porque son otras reglas que van funcionando, ¿no? Con los pequeños productores que son locales, porque es este sistema a partir local. En el caso, por ejemplo, una de las cosas que me parece importante resaltar y tiene que ver con alguien que hizo una pregunta sobre o un comentario sobre los grupos motores, ¿no? Cómo ir haciendo que estos grupos motores continúen, que a veces se desgastan porque no existe una valorización y apoyos a los trabajos que hacen los gestores para mantener estos espacios, y los productores a veces tampoco pueden estar empujando, siempre hay que estar manteniendo eso. Entonces es importante decir que hay que apoyar también el trabajo de los gestores para que no se vayan, digamos, diluyendo estos procesos. Y eso tiene que ver con el tiempo que le damos al proyecto. O sea, el proyecto, por ejemplo, el tianguis, cada persona tenemos un grupo de trabajo, somos 6 en el grupo motor. Cada uno de esos 6 tenemos trabajos distintos, no vivimos del mercado, sino vamos los sábados como voluntarios, como hobbies. A partir de las cuotas se pagan 2 medios tiempos, que están un poquito más de tiempo porque también es representativo lo que se les paga, y eso implica que no tengamos todas las actividades que quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, si dice, ¿qué estrategias tienen para que otras personas puedan acceder? Pues no tenemos una estrategia porque como colectivo tenemos limitado el tiempo para hacer todos los cursos por ejemplo, de capacitación de los productores, y por eso encontramos una salida en pies para mandar productores a capacitarse a otros lados, o a veces podemos pagar algún taller entre todas y todos, pero tampoco podemos obligar a los productores ahora den más baratos para que más gente venga. O sea, hay un problema estructural. Cuando hablamos del consumo, no es el consumo por allá, son estratos sociales que tienen acceso a ciertos productos, ¿no? Hicimos ahora con el PRONACE, que estamos trabajando, un estudio con consumidores de zonas de recursos bajos, y tienen también ese gusto por productos tradicionales, las tortillas hechas a mano, el pollo de granja, etcétera. Pero a veces o no tienen el lugar o no les alcanza, pero entonces es que hay un problema estructural, como decía Miguel, a veces lo que es más barato son los otros productos, pero nosotros como un mercado facilitado con trabajo voluntario, ¿cómo podemos hacer para que eso pase? Es un poco difícil. Y sí es una tarea pendiente democratizar este acceso a productos, pero eso entonces implica a otros actores sociales, pues como el Estado, ¿no? Que pueda favorecer a través de impuestos o a través de subsidios, etcétera, pero no a través de un mercado que intenta llegar a la gente, porque no tenemos la capacidad ante problemas estructurales, ¿no? Aunque los reconocemos y ante nuestras propias iniciativas intentamos hacerlo. Ya no me quiero alargar, pero nos han ofrecido poner el mercado en zonas muy exclusivas de la ciudad de Puebla y nos hemos negado siempre porque queremos mantener como la clase media que viene. Estamos cerca de la universidad, eso también nos da como acceso a estudiantes, a profesores, etcétera. Decía que cuáles son los permisos para poner un mercado, pues los permisos para poner cualquier negocio, aunque la mayoría de estos mercados a nivel nacional pues se manejan en la economía informal. ¿Qué más decía? Pues no sé si hay también alguna otra pregunta que pueda contestar Miguel, para no acaparar la palabra. Sí, vamos a retomar ahí las preguntas también con Miguel. Aquí había un par pues, que estaban más dirigidas hacia él. Alberto Villasante nos dice igual, el concepto de ciudades medias se me hace importante. En este caso, además de campesinos y citadinos, existen las periferias con muy bajos recursos. ¿Cómo podemos incluir a estas personas en un mercado con precios diferentes en los alimentos
Y Berenice nos dice, para cualquiera de los dos ponentes, en su experiencia, ¿cómo se puede ir construyendo un cambio de hábitos en el consumo de alimentos en medio de la ciudad, donde lo más próximo es la tienda de la esquina o el supermercado y por tiempo o economía se recurre a ellos? Y Felipe Ortiz nos dice, escuché los derechos que se tienen dentro de los colectivos y pregunta, ¿qué mención hay sobre las obligaciones? Adelante, por favor, Miguel. Igual si quieres, si puedes ir pues respondiendo un poco a estas preguntas que lanzan las compañeras y compañeros a partir de lo expuesto. Por favor, adelante. Ay, ya no está Miguel. Uy, creo que se salió, no lo veo. Sí, creo que ya no está. ¿Quieres contesto mientras la pregunta de los consumidores y de las Sí, obligaciones? sí, Preguntaba también Diana que cómo ha sido el proceso para ser parte de los consumidores. Pues más bien los consumidores poco a poco han llegado a través de la difusión que hemos hecho y como las recomendaciones boca a boca. Muchas veces también se han estado, por ejemplo, cuando fue pandemia que mucha gente quería comer sano, llegaban al tianguis y se llevaban todo así hasta las cosas que a veces no se venden, que son raras, la gente se la llevaba. Entonces, creo que en la gente sí hay esta sensibilidad de tener de acceder a otro tipo de alimentación y más en un contexto de enfermedad. No hemos tenido tampoco que hacer por los mismos recursos que tenemos como colectivo, como grandes promociones sociales, por cierto, síganos en Instagram, Facebook, y a través de boca a boca, como hemos podido llegar, intentamos poner también algunas contenidos que tienen que ver con las cuestiones como más políticas, no tanto con la comercial. Y dentro de las obligaciones, pues tenemos reglamentos internos como pues mantener los procesos agroecológicos, limpio su lugar, horarios, limpieza, etc. Y bueno, le doy la palabra a Miguel, que ya regresó. Muchas gracias, Rocío. Pues sí, en esta última parte de las obligaciones, hay que verlo como una cosa bien importante. Yo decía que alguna vez cuando hice mi tesis, decía que había el pecado original de los mercados, es como surgen. Por ejemplo, surgen de que los consumidores se organizan para poder acceder a comidas saludables e invitan a los productores a que se sumen a este proyecto, o surgen desde la base de los productores que tienen los productos y se quieren organizar. Muchos de los mercados y de las iniciativas locales surgen desde los y las consumidoras, y entonces a veces el salto, le llamamos el empoderamiento que puedan tener las propias y los propios productores es un tema. Porque entonces sentimos que no, pues yo soy invitado a la fiesta o soy parte de, pero hasta ahí. Y entonces el compromiso, pues se queda en que yo llego y vendo, pero hay una talacha y una chamba que a veces prefiero dar dinero para que alguien haga por mí en vez de asumirla. Y entonces, pues es siempre un reto del empoderamiento y de la horizontalidad de los procesos, aunque exista la asamblea. Entonces, ¿cómo construir este compromiso colectivo alrededor de la iniciativa? Pues es una aventura. Y a veces el reglamento, todas las iniciativas, entiendo, tienen un reglamento interno, ayuda un poco como para hacer mención de lo que tenemos como responsabilidad como colectivo que cumplir. Entonces el reglamento dice, está prohibido dar los alimentos en bolsas de plástico unicel, y hace poco pasó el caso de que alguien llegó y dio unicel, pues, compañeras, el reglamento. Entonces, ¿cómo construyes estos diálogos? A partir de algo que se construye como una norma acordada entre todos, siempre será importante. Entonces, sí, siempre debe haber estas obligaciones asumidas como colectivo y no impuestas desde alguien que se le ocurrió hacer el reglamento. Por eso la asamblea siempre será fundamental.
El otro rollo de los precios, pues siempre va a ser un elemento que vale la pena reflexionar y en el cual nos tenemos que poner a chambear, porque muchas veces el precio que se asigna a un producto, pues más bien es de sentimiento y de cómo veo que pasa, a ver cómo está en el mercado, pues así, etcétera, etcétera. Y a veces no se tiene la certeza de si es un precio justo. Un autor decía, ¿cuál es el precio justo, más justo para el que ofrece el alimento? El más alto. ¿Y cuál es el precio más justo para el que compra el alimento? Pues el más bajo. ¿Cómo medíamos estos precios? Pues es a partir de que conozcamos qué hay detrás de todo esto. A veces las externalidades que no son consideradas en los productos convencionales son consideradas aquí y eso hace que tengan otro valor las cosas. Entonces, necesitamos, y esta es una chamba que por ahí dejo en los pies, ¿cómo? Pues valorar esto. De alguna manera necesitamos saber cuánto vale producir, qué externalidades no están consideradas que vale la pena considerar, para que tengamos una imagen o una idea de lo que vale un producto. Eso es bien importante. La otra, generalmente a estas iniciativas en las que están en las ciudades llegan las clases medias. Pero yo veía que depende también del lugar donde se ubiquen. Por ejemplo, el Tianguis de Tlaxcala, hasta donde me quedé hace años, se instalaba en un parque público cerca de una iglesia en un barrio popular. Entonces llegaba mucha gente de clase media para abajo. Y los precios eran muy accesibles. Y había ahí toda una serie de negociación. En el tianguis, al tianguis, por ejemplo, se oferta carne. Se oferta la carne y hay una persona que viene desde una colonia que se llama la 21 de marzo, que es de las zonas más marginales de la ciudad. Hace el recorrido desde una distancia larga para llegar al tianguis, se ha vuelto clienta, todo el mundo la conoce, la quiere, y a veces no tiene dinero. Entonces, hasta le fían, que esa es una de las diferencias. Entonces, ahí se lleva su control. Y entonces, ¿cuánto te debo? El trueque, como se mencionaba, es otro elemento que no se impone si no se da de manera natural. Y eso es una relación que hay que revisar y analizar en esta cuestión de intercambio de... Porque, ¿cuáles son los elementos que... ¿Cuáles son los elementos que hay en que yo voy a vender porque necesito dinero además para comer, para otras cosas, para mis sanos, para mis hijos, etcétera, etcétera? Y entonces el trueque ocurre como la posibilidad de intercambiar bienes con mis compañeros y compañeras porque tengo esa posibilidad. Entonces, insisto, surge de manera natural. Pero la relación de venta está ahí y hay que ver estas dos cosas como importantes. Es otra cosa en la que hay que reflexionar mucho, porque a veces, discúlpenme, parece que veneramos como las economías alternativas por concepto y no vemos estas cuestiones que emergen entre que sí se necesita el dinero, entre que sí ocurre el trueque y mediar esto y llegar a lo que ocurre y entenderlo, me parece que es importante. Entonces, sí, en el Tianguis Agroecológico Jalapa también hay trueque, yo creo que en todos los lugares, y es bien rico. Llegó una compañera y así a todo el mundo le sacó de onda, pero fue bien, bien interesante. Traía su cosecha de chayotes y dice, oigan, traigo, ¿qué me quiere intercambiar? Vieron los chayotes y dijeron, pues mire, pues yo tengo esto, si quiere intercambiamos. Fue espontáneo, no estaba pensado, pero emergió porque alguien se atrevió a hacer esto. Entonces, justo es lo que digo, e insistiré siempre, que no es una cuestión normativa, sino son estas emergencias que ocurren, que si sabemos aprovechar, pueden fortalecer nuestra iniciativa. Entonces, este tema de los precios siempre será una cosa que hay que trabajarle y trabajarle a profundidad, porque a veces entrarle a los números nos da miedo, pero no nos tiene que dar miedo porque entonces conocemos las realidades. Y sí,
A mí me parece que las ciudades intermedias dan esto y esa es una de nuestras grandes chambas en estas iniciativas locales. ¿Cómo hacemos para que cada vez haya más productoras y productores que a veces están marginados en espacios que no alcanzamos a ver? ¿Cómo hacemos para que promuevan ellos sus transiciones agroecológicas? ¿Y cómo hacemos para que sepan en muchos lugares? Porque si nada más está el tax, que por fortuna en Jalapa no solamente está el tax, sino hay muchas iniciativas bien bonitas y bien interesantes, de las cuales siempre se aprende un montón. Y es lo que decimos, no es importante, y cuando nace este movimiento de los tianguis agroecológicos, decíamos, no queremos el mercado, queremos los mercados. Decíamos en ese entonces que hubiese 100 mercados en el país. Hoy creo que hay más de eso. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos. ¿Cómo nos acercamos a otras productores y otros productores? ¿Cómo contribuimos a que entren en este proceso de transición agroecológica? ¿Y cómo los vamos empoderando? A lo mejor para que abran otra iniciativa. Por ejemplo, los compañeros del Quetzalap del Cedeño, que son los compañeros que se crean para la defensa de un río, el Cedeño mismo, de repente vieron que abrir una iniciativa de un mercado local les daba otras posibilidades y hoy tienen su mercado local. Y eso hay que celebrar. En Jico, que está muy cerca de Jalapa, hay otro mercado local. La Secretaría de Medio Ambiente abrió su propio mercado con sus características y sus cosas, pero están abriendo mercados locales. Y esto me parece que es bien importante, porque entonces abre las posibilidades para que más productoras y productores puedan entrar a estas iniciativas. Entonces, hay que tener, y yo creo y voy a contarles brevemente una aventura en la que estamos metidos algunas y algunos, y en la que tratamos de incluir todas las iniciativas. Aquí en la región de la zona metropolitana de Jalapa, hace 2 años o 3, propusimos crear la Plataforma Metropolitana de Formación en Agroecología. ¿Por qué? Pues casi es como una necesidad. ¿Cuántas, y esto es lo que le decimos a nuestras compañeras y compañeros, cuántas iniciativas bien bonitas existen en la zona metropolitana que están desarrollando procesos de transición agroecológica desde múltiples dimensiones y que a veces estamos, diría Ángel Calle, como estufitas, irradiamos calor alrededor de la comunidad que creamos? Entonces, ¿cómo rompemos estar en estas estufitas y ampliamos a formar, decimos nosotros, una sociedad educativa? La Plataforma Metropolitana de Formación en Agroecología pensamos que nos da esta posibilidad. Entonces, invitamos a las iniciativas que existen en nuestra bioregión para que se sumen sin quitarles mucho tiempo. Quetzalapa Cedeño, ¿tienes un taller? Sí, los sábados cada 15 días. Ah, los sumamos. Red de Agricultura Urbana, ¿tienes un taller? Sí, cada 15 días los miércoles, los sumamos. Y entonces empezamos a tener queremos construir una agenda común de formación. ¿Y por qué desde la formación y no le decimos simplemente agroecológica? Porque mucha gente que no tiene acceso a la comida quiere aprender a producir su propia comida, porque no tiene el dinero para comprar a veces. Porque mucha gente quiere aprender a tener otras alternativas, a ver otras realidades, y creemos que desde la formación es la puerta de entrada para poder acceder a estos procesos de comercialización, producción, consumo, etcétera, etcétera. Porque a veces el dinero no da. Entonces, ¿qué ha organizado la Plataforma Metropolitana? Pues Semanas de la Agroecología para hacer visible la plataforma. Vamos a organizar nuestra 3ª semana de agroecología en octubre. Hemos organizado 2. Y yo siempre algo que hago evidente en los carteles de la semana, para cuando cuento esta historia, es la cantidad de logos que aparecen. Eso está bien chido, porque esos son los logos que se están sumando a esta iniciativa para hacer posible esta semana. Estamos tejiendo entonces un nivel superior al de las redes que ya existen para que esta gran red, la Plataforma Metropolitana, haga visible estos procesos para que más gente pueda acceder
a esta información para que más personas puedan llegar a estas iniciativas y podamos construir entonces a nivel de toda la sociedad esta aventura hermosa de las transiciones agroecológicas. Bueno, me callo porque ya es tarde. Gracias. Sí, adelante, Rocío, te vamos a dar la voz. Quizá nada más, hay muchas inquietudes, muchos comentarios, algunos temas son específicos, ¿no? Por ejemplo, sobre los alimentos perecederos, cómo se hacen, cómo le hacen en los tianguis, ¿no? Para conservarlos, pregunta de Reina Gómez. Hay otras inquietudes también sobre el uso de monedas alternativas, por ahí también vi una pregunta en el chat. A mí me parecería, ya llevamos también un buen tiempo acá, importante mencionar a todas las y los pies, pues que este diálogo va a continuar, no se cierra aquí, no se acaba. Tanto Rocío como Miguel son personas muy accesibles, siempre dispuestas al diálogo, al intercambio, a compartir. Entonces creo que también, pues podemos compartir sus correos quizá o algún contacto para continuar el diálogo. Y sí, desde luego, hay también por ahí un aviso parroquial que más tarde va a dar EFA. Vamos a darle la voz a Rocío y pues ir cerrando. Adelante, Rocío. Sí, nada más quería mencionar lo de que cómo que estamos trabajando en la región Puebla-Tlaxcala para ir ampliando este movimiento, porque una de las cosas también es como pues compartir con otras y con otros, y es este proyecto PRONACE, Proyecto Nacional Estratégico de Investigación e Incidencia, que es la construcción de redes, y que estamos acompañando a algunos colectivos pues en coordinación también con la Ibero Puebla, para también quien preguntaba cómo se está haciendo esta formación. Y bueno, lo de, pues en el tianguis también, así contestando rápidamente para no quitar más tiempo, sería, tenemos trueques, lo de las monedas lo intentamos el Tumming hace muchos años, pero como que no funcionó tanto, ha funcionado más el trueque. Y lo de la conservación de alimentos, pues en el tianguis tenemos pues el servicio de refrigeradores, por ejemplo, para productos que sí requieren tener una cadena de frío, y pues esa es una también como estrategias que han hecho cada productor y productora para establecer, y como no viajan tanto tiempo, o sea, se cortan en la mañana, y luego se venden pues en la mañana, se cortan muy temprano y se comercializan pues en la mañana, ya no muy tan temprano. Entonces, como que hay distintas estrategias que de hecho aquí compañeros del tianguis, Beth y Pepe les pueden decir más específicamente cómo se hace eso. Y bueno, esto nada más. Cami. Adelante, Efa. Muy bien, muchas gracias, Rocío, Miguel. Hay un comentario aquí de Luna que nos dice: es un gusto conocer estas experiencias que se han mantenido muchos años y que ha pasado por distintas etapas, que ayuda para seguir construyendo su objetivo colectivo. La experiencia que han tenido, ¿qué nos recomiendan primero para organizar un tianguis ambiental y cuáles son los elementos muy importantes para dar a conocer con los consumidores? Creo que ya en parte se han dado respuesta a estas preguntas, y creo que, como mencionas hoy, pues bueno, el diálogo continúa entre la comunidad Pies Ágiles. Siempre hay pues este tipo de espacios, y pues invitar a los compañeros, las compañeras a dar seguimiento a este tema, a, a continuar las acciones para emprender los propios procesos, como dice Miguel, pues tejer estas redes, irnos vinculando, aliando, llevando esta participación inclusiva, y pues bueno, que sigan abriendo estos espacios. Agradecemos mucho por su tiempo. Rocío, Miguel, muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Creo que, pues bueno, esperamos que quede, como siempre, abierto los canales aquí de comunicación. Es un gusto siempre tenerles por aquí. Y ya nada más, nosotros posteriormente subimos en el canal de Pies Ágiles la grabación de estos conversatorios,
y también las presentaciones que ustedes nos compartieron. Les agradecemos mucho y nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias, hasta luego.